Hola, ¿qué tal? Soy Javier. Bienvenidos a la ayudantía 10. Vamos a repasar entonces en esta oportunidad, para que repasen para su prueba, los coordenadas polares aplicados a potenciar en dos dimensiones. Entonces, démosle. Un paréntesis, cabros, para que se motiven. Algunos estarán tristes, bajoneados, no sé, porque les entra esta materia en la prueba, pero yo les digo que en verdad tienen más suerte que nada porque la materia es muy fácil y se están asegurando con esta pregunta porque es botado de fácil mecanizar el proceso. Así que anímense, presten bastante atención, realicen los ejercicios y les aseguro que van a quedar perfectos con esta materia. La primera pregunta dice, una partícula de masa m restringida a moverse en un plano es atraída hacia el punto O con el potencial U en función de R igual a alfa por R. Entonces esto a nosotros nos importa. También en este tipo de preguntas siempre les van a decir que las partículas se van a mover en un plano, ¿cierto? Eso significa entonces que se están moviendo en dos dimensiones. Para la pregunta A, escriba las ecuaciones de movimiento. Para la B, demuestre que el momentum angular se conserva, que eso fue lo que les preguntaban en el control. Y para la parte C, dibuje un bosquejo del potencial efectivo y calcule su punto de equilibrio. Entonces acá nos importa esto que está acá, potencial efectivo y el punto de equilibrio. Para la última parte nos dicen, muestre que si este potencial admite órbitas circulares. Vamos a tener que comprobar, además, si es que son estables. Entonces, como indicación o ayuda, que de todas formas se los van a decir, nos van a decir que la aceleración en coordenadas polares sigue esta fórmula que está acá. Entonces vamos a analizar muy bien cómo se trabaja esta fórmula. Se van a dar cuenta que en verdad todos los ejercicios son muy parecidos. Entonces vamos con la primera pregunta, en la cual nos piden encontrar las ecuaciones de movimiento de la partícula. Esto es exactamente igual como lo hacíamos cuando estábamos en introducción a la mecánica, ¿cierto? En la cual vamos a tener que hacer la sumatoria de fuerzas en cada eje e igualarlo a m por a si es que corresponde, ¿cierto? Entonces, vamos, en primer lugar tenemos, ¿cierto?, el potencial que nos dan a nosotros, que va a ser alfa r, ¿cierto? Además, a nosotros nos están dando esta ecuación que corresponde a la aceleración en dos dimensiones, ¿cierto?, en polares. Eh, una fórmula para la aceleración, ¿cierto? Noten bien, esta fórmula de aceleración tiene dos componentes. Tiene el componente para el eje R tongo, ¿cierto? Y el componente correspondiente a teta tongo. En primer lugar, lo que vamos a necesitar es encontrar la fuerza, ¿cierto?, que está afectando a la partícula, porque claramente vamos a necesitarlo para estipular las ecuaciones de movimiento. ¿Cómo calculábamos la fuerza? Era la menos derivada, ¿cierto?, con respecto a la distancia del potencial que a nosotros nos dan. Entonces, bastante fácil, derivamos alfa r y nos va a quedar que la fuerza va a ser menos alfa, ¿cierto? Y dado que depende solamente del radio, entonces claramente la fuerza solamente tiene un componente que es en R tongo, ¿cierto? No tiene ningún componente en teta tongo. Luego postulamos nuestras ecuaciones de movimiento, los cuales van a corresponder a la sumatoria de fuerzas en el eje R y la sumatoria de fuerzas en el eje θ. Vamos a tener que esta expresión que está acá corresponde a nuestra fuerza, y recuerden, nosotros siempre ponemos la sumatoria de fuerza igual a m por a. Entonces, vamos a tener acá el componente para el eje R, ¿cierto?, que corresponde a la fuerza en ese eje, es igual a m por a. Y esto que está acá, que lo vamos a poner en amarillo, esta va a ser la aceleración en el eje R, el cual viene de acá, ¿cierto? Entonces, esta que está acá, lo ponemos acá. Y ya tenemos estipulada nuestra ecuación para la sumatoria de fuerza en el eje R. Ahora tenemos que hacer exactamente lo mismo en el eje θ. Entonces, siguiendo exactamente la misma lógica, vamos a tener que la fuerza que nosotros tenemos, que genera nuestro potencial, no tiene componente en el eje θ. Por lo tanto, esa fuerza, o la sumatoria de fuerzas en ese eje va a ser 0. Pero de todas formas tenemos que poner igual a m por a, ¿cierto? Y ¿qué hacemos? Entonces sacamos la componente de la aceleración correspondiente al eje θ y lo igualamos a 0, tal como se muestra acá. Y ahí tenemos nuestras dos ecuaciones
para cada eje y terminamos la pregunta 1. Bastante simple. Vamos con la parte B, en la cual nos piden demostrar que el momentum angular se conserva. Entonces, esto no es nada difícil, pero quiero que entiendan bien el trasfondo. Entonces nosotros tenemos que el momentum angular va a ser, ¿cierto?, m por v por r, tal como les pongo acá. Ahora, ¿qué podemos hacer con esa velocidad? Tenemos que adaptarla. ¿Cómo? Tal cual. Vamos a agarrar, ¿cierto? Nosotros sabemos que omega, que corresponde a la velocidad angular, va a ser igual a la velocidad normal, ¿cierto?, partido en r. Entonces de acá nosotros despejamos, ¿cierto?, una expresión para la velocidad, la cual depende de la velocidad angular. Recuerden que lo necesitamos porque estamos trabajando en 2 dimensiones y aplicado a polares, ¿cierto? Entonces vamos a tener que la velocidad va a ser igual a omega por r, y omega resulta que es exactamente lo mismo que teta derivado, ¿cierto?, que en el fondo es la velocidad angular. Ahora, esta expresión la reemplazamos en nuestra ecuación para el momentum angular. Entonces teníamos la velocidad acá, y reemplazando nos va a quedar tal como se muestra acá. Entonces vamos a tener que el momentum angular va a ser m por r al cuadrado por la velocidad angular. ¿Cómo podemos demostrar que el momentum es constante? Entonces fácil, nosotros sabemos que la derivada de toda constante es igual a 0, por lo tanto si nosotros podemos demostrar que L sub 0, nuestra expresión que acabamos de encontrar derivada, es igual a 0, entonces nosotros sabemos que es una constante. Pero la derivamos con respecto a qué? Y eso es muy importante comprenderlo. Nosotros vamos a derivar L sub 0 con respecto al tiempo, ¿ok? Entonces, en una órbita, nosotros vamos a tener, ¿cierto?, de nuestra expresión que el radio va a variar en función del tiempo, al igual que el ángulo, ¿cierto? O sea, la velocidad angular. Entonces, de acá tenemos que m es una constante, así que la vamos a sacar para afuera, y luego nos va a quedar una multiplicación de 2 funciones que están en función de t, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo hacemos para derivar una multiplicación? Tenemos que hacer el primero derivado por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Ahora, acá tienen que tener mucho cuidado porque vamos a tener que dejar bien expresadas los términos que salgan de la regla de la cadena. Entonces, partamos con derivar el primero. Vamos a tener que r al cuadrado derivado va a ser 2r, ¿cierto?, por r derivado, y lo vamos a tener que dejar expresado, ¿cierto? Hay que dejarlo, y es muy importante. Por el segundo sin derivar, que corresponde a teta punto, más, luego vamos con el primero sin derivar, que corresponde a r cuadrado, por el segundo derivado, ¿cierto?, que va a ser, vamos a derivar teta punto y nos va a quedar teta 2 punto, ¿sí? De acá vamos a factorizar todo por r, porque tenemos un r acá, y lo vamos a sacar para afuera, tal como se muestra acá. ¿Por qué hacemos esto? Porque, y es muy importante, queremos formar esta expresión que está acá. ¿Por qué? Si se fijan bien, y ahora nos vamos a la parte A que habíamos hecho, vamos a darnos cuenta que esa expresión corresponde a la sumatoria de fuerzas en el eje teta, ¿ya? En el fondo esa es una expresión que nosotros ya habíamos calculado para la aceleración, la cual nosotros sabemos que es 0. Entonces, todo esto, si todo eso vale 0, entonces toda esta expresión se va a 0, lo cual quiere decir que el momentum angular derivado es igual a 0. Y como es 0, entonces el momentum angular es una constante. Para la parte C, nos piden un bosquejo del potencial efectivo y calcular su punto de equilibrio. ¿Qué es el potencial efectivo? No se preocupen, es simplemente, acá les pongo la ecuación general para la energía, ¿cierto?, que ya estamos bastante familiarizados, y el potencial efectivo se refiere a solamente cuando tomamos lo correspondiente a la energía asociada al momentum angular más el mismo potencial, y ese va a ser el potencial efectivo, que en el fondo es una parte de la energía, ¿cierto? Entonces de acá nos piden que lo grafiquemos. Entonces vamos a tener que nuestro potencial efectivo, vamos acá a subrayar, nuestro potencial efectivo depende de 2 términos, ¿cierto? El que correspondiente al momentum angular y al mismo potencial. Entonces vamos a tener, en primera instancia, para guiarnos, tenemos este alfa por r, ¿cierto? El cual, si se dan cuenta, es una ecuación afín. Si la representamos,
vamos a tenerlo acá, alfa R, ¿cierto? Lo pongo con líneas porque en verdad es una asíntota, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todo esto es una suma de dos factores, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si es que el primer factor, todo este, es cero? Entonces, el potencial efectivo pasa a ser alfa R, ¿cierto? Entonces, siempre el potencial efectivo va a ser mayor que alfa R, ¿cierto? Porque siempre le vamos a estar sumando este término de acá. Entonces, como les dije, el potencial efectivo nunca se va a pasar por debajo de alfa de esta asíntota, ¿cierto? Siempre va a estar por encima. Ahora analicemos bien cuál es la forma que le da este factor que está acá, ¿ya? Entonces, nosotros estamos graficando el potencial efectivo con respecto a la distancia R, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa para los ciertos valores que nosotros le vamos a ingresar a la ecuación acá? Entre los valores 0 y 1, a medida que nos vamos acercando a 0, ¿cierto? Entonces el potencial efectivo se va a ir haciendo cada vez más grande. Entonces nos vamos a dar cuenta que a medida que nos vamos acercando a 0, el potencial efectivo aumenta, ¿cierto? Dado que el R que está acá está al cuadrado, entonces nunca va a ser un valor negativo, ¿cierto? Por lo tanto, nunca toca al eje Y. Ahora, ¿qué pasa para valores mayores que 1 y que van hacia el infinito positivo? Nos vamos a dar cuenta que esta expresión, ¿cierto? Toda la correspondiente a la energía del momento angular, va a ir disminuyendo. A medida que le pongamos radio 2, 3, hasta el infinito, va a ir tendiendo a 0, ¿cierto? Si esta expresión que está acá tiende a 0, entonces el potencial efectivo va a tender a ser alfa por R, ¿cierto? Es decir, que esto va hacia allá y se va a ir acercando a la asíntota alfa R, ¿cierto? Nunca la va a tocar, pero la curva se va pegando a esta asíntota. Luego, en esta misma pregunta, nos piden que encontremos el punto de equilibrio. Ahora, ¿cómo hacíamos eso? Ustedes recordarán ya cuando lo estaban viendo en la ayudantías pasada, en la de potencial de una dimensión, que para encontrar el punto de equilibrio, ¿cierto? Va a ser tal que al derivar la energía, ¿cierto? Evaluado en ese punto tiene que ser igual a cero. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que derivar el potencial efectivo. Eso es muy importante porque nos están preguntando el punto de equilibrio para el potencial efectivo. Entonces, como lo tenemos acá, vamos por subrayar, acá está, teníamos nuestro potencial efectivo, vamos a tener que derivarlo con respecto a R, ¿cierto? Entonces vamos a tener dos términos, el que está acá asociado al momentum y el del potencial. Entonces, la derivada nos va a quedar tal como se muestra acá, ¿sí? Tengan bastante cuidado en cómo van a derivar. ¿Por qué? Este término, que está acá, el correspondiente al momentum, tenemos una división, ¿cierto?, de funciones. Entonces vamos a tener que hacerlo el primero derivado por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por el segundo derivado, partido el de abajo, ¿cierto? El segundo término al cuadrado. Entonces, si hacemos eso, nos va a quedar esta expresión de acá, ¿ok? Más alfa r derivado, ya. De esto que está acá, pasa algo muy interesante, y es que nosotros sabemos que L sub 0, ¿cierto?, es una constante. Entonces, si lo estamos derivando, todo esto que está acá se va a ir a 0, ¿cierto? Todo eso es 0. Y nos va a quedar tal como se muestra acá abajo. Luego, podemos simplificar, ¿cierto? Vamos a tener este término de m y este de r, se nos va con este de acá y este nos queda 3, ¿cierto? Y vamos a tener que la expresión para la derivada, ¿cierto?, del potencial efectivo va a ser esta de acá, mucho más simple. Ahora recuerden que todo esto lo estábamos haciendo para encontrar el punto de equilibrio, y este punto de equilibrio es tal que al evaluarlo en la derivada que acabamos de calcular tiene que ser igual a 0, ¿cierto? Por lo tanto, para encontrar ese valor, tal que al reemplazar r acá, ¿cierto?, todo esto se nos vaya a 0. Entonces, ¿qué hacemos? Igualamos a 0 y despejamos r, bastante fácil, y vamos a tener que nuestro r de equilibrio va a ser esta expresión que está acá. Finalmente, para la pregunta D, nos piden mostrar si este potencial admite órbitas circulares y si estas son estables.
Entonces, tienen que entender que lo que nosotros acabamos de hacer, de calcular el punto de equilibrio, ¿cierto? Este R asterisco, corresponde a un punto de equilibrio, el cual corresponde a la órbita circular estable. Entonces, claramente, este potencial admite una órbita circular, porque lo acabamos de calcular, ¿cierto? De hecho, si se dan cuenta, esta es constante, ¿cierto? Porque L sub 0 es constante, M es constante y A también es constante. Entonces, este punto de equilibrio corresponde a una órbita circular. Para la siguiente parte, para ver si es que es estable, quiero que recuerden cómo lo hacíamos para calcular la frecuencia angular de oscilación. Acá les pongo en un cuadrito un resumen, un recuerdo más que nada de cómo se calculaba esta frecuencia angular, ¿sí? Que era la raíz de 1 partido en m por, y esto es lo que me importa a mí, la derivada al cuadrado, ¿cierto? Del potencial. O sea, no la derivada al cuadrado, la derivada doble con respecto a r. Si se dan cuenta, y si se acuerdan de esto, para que esta frecuencia sea, y no se indefina, ¿cierto? Claramente este término tiene que ser mayor que 0, dado que está dentro de una raíz. Entonces, vamos a procurar que para ver si es que es estable, tenemos que confirmar que de hecho la segunda derivada del potencial efectivo con respecto a R sea mayor que 0. Entonces ya teníamos nosotros, ¿cierto? Ya habíamos hecho la derivada, la primera derivada del potencial efectivo en la pregunta anterior, que es lo que tenemos acá entre paréntesis, ¿cierto? Entonces si queremos tener la segunda derivada, entonces simplemente tenemos que derivar la que ya habíamos calculado y derivarla de nuevo. Entonces, si derivamos bien, es muy parecido a lo que acabamos de hacer en la pregunta anterior. Y si derivamos con cuidado y muy prolijo, vamos a tener que esta segunda derivada corresponde a esta expresión que está acá. 3 por L sub 0 al cuadrado partido en MR a la cuarta. Entonces vamos a tener que, como según esta definición, ¿cierto? Que les puse acá en el cuadrito, nosotros tenemos que ver esta derivada, esta segunda derivada, perdón, evaluada, ¿cierto? En nuestro punto de equilibrio. Entonces nosotros analizamos nuestro punto de equilibrio R asterisco y notamos que este R, que corresponde al punto de equilibrio, ¿cierto? De la órbita circular, no tiene por dónde ser, ¿cierto? Negativo. Tenemos que L sub 0 está al cuadrado, M es positivo, al igual que alfa, y todo eso está a la 1/3, así que R asterisco es un número positivo, que al ingresarlo, ¿cierto? En esta segunda derivada, ¿sí? Claramente, como también lo demás es positivo, entonces todo esto, la segunda derivada del potencial efectivo, es mayor que 0. Por lo tanto, tenemos que las órbitas con radio R asterisco son estables. Entonces, si se fijan, cabros, se van a dar cuenta que en verdad este tipo de ejercicios son todos muy, muy, muy parecidos y son bastante mecánicos. Así que vamos a ver otro ejercicio y se van a dar cuenta que aplicando exactamente lo que vimos, vamos a poder resolver todos los ejercicios de este tipo. Vamos con la segunda pregunta entonces, que dice: una partícula de masa m es atraída a un punto O por una fuerza de magnitud constante igual a menos A en R tongo. ¿Ok? Entonces nos dan la fuerza. En coordenadas polares, donde A es una constante positiva conocida. Entonces, exactamente igual, nos van a preguntar, escriba las ecuaciones de movimiento, ¿cierto? Demuestre que el momento angular es constante. Calcule esta es interesante, calcule la relación entre el radio y el periodo t de una órbita circular y calcule la energía de esa órbita. Y para la parte D, identifique el potencial efectivo, nosotros ya sabemos cómo hacerlo, y grafíquelo. Nos preguntan además si es que este potencial admite órbitas no circulares, así que vamos a tener que hacer un pequeño análisis ahí. Como hint, claramente nos van a dar cuál es la aceleración en coordenadas polares. Entonces vamos a hacer este ejercicio más rápido, porque ya sabemos cómo hacerlo, ya lo explicamos en más detalle en el anterior y se van a dar cuenta que es bastante simple. Nos dan la fuerza, ¿cierto? Que va a ser menos A en R tongo. En primer lugar, nos va a ser es importante para nosotros, muy conveniente, encontrar cuánto va a ser el potencial,
que genera esta fuerza. Nosotros sabíamos que para calcular la fuerza, ¿cierto? Nosotros derivábamos el potencial y le poníamos un signo negativo. Por lo tanto, si queremos ir en sentido contrario, entonces lo que tenemos que hacer es integrar la fuerza con signo negativo, ¿cierto? Entonces vamos a tener que el potencial va a ser igual a por R, en R tongo. Acá, entonces, recordamos que tenemos la ecuación, ¿cierto?, de la aceleración en ambos ejes, y hacemos exactamente lo mismo que habíamos hecho en la parte A. Hacemos la sumatoria de fuerzas para el eje R y para el eje θ respectivamente. Vamos a tener que la fuerza que a nosotros nos están dando, ¿cierto?, acá arriba, va a ser menos A en R tongo. Entonces vamos a poner menos A y eso tiene que ser igual a m por aceleración, ¿cierto? Y tenemos que la aceleración para R tongo corresponde a esta expresión que está acá. ¿Sí? Ahí ya tenemos la primera ecuación. Luego, para el eje θ, vamos a tener que nuestra fuerza, ¿cierto? Acá nuevamente no tenemos nada en el eje θ, por lo tanto vamos a igualar a 0, ¿cierto? Igual tenemos que poner el m por a, ¿cierto? Y ese a corresponde a esta parte de la expresión, que corresponde a la aceleración en θ tongo. Y allá va. Y listo, ya tenemos nuestras dos ecuaciones para nuestros dos ejes. Parte B, nos piden demostrar que L sub 0 es constante. Entonces nosotros sabemos que L sub 0 es m por v por r. Nosotros recordamos que este v nosotros lo podíamos acomodar y podíamos sacarlo de acá, ¿cierto? Donde teníamos que v era igual a la velocidad angular por r. Lo reemplazamos, ¿cierto? Y nos va a quedar esta expresión de acá. Luego, nosotros sabemos que, si queremos demostrar que es constante, entonces sabemos que la derivada de una constante es 0. Así que tenemos que demostrar que esto en efecto es, el derivado es 0. Derivamos con cuidado, ¿cierto? Siguiendo y recuerden, derivamos con respecto al tiempo, así que siguiendo la regla de la cadena, nos va a quedar que esta expresión de acá es igual a L sub 0 derivado. Ahora, ¿por qué hacíamos esto? Porque esta parte que está acá, ¿cierto? Nosotros sabemos que es igual a 0, ¿cierto? Porque viene de nuestras ecuaciones de movimiento que habíamos visto anteriormente. Por lo tanto, nosotros tenemos que L sub 0 derivado es 0, por lo tanto significa que L sub 0 es una constante. Para la pregunta C, nos piden encontrar la relación entre el radio y el periodo t de una órbita circular. Y esto es lo importante, ¿ok? Porque lo vamos a necesitar para nuestro análisis. Y calcule la energía de esta órbita. Entonces, para órbitas circulares, ¿qué es lo que sabemos? Nosotros sabemos que siempre va a estar a la misma distancia, ¿cierto? Entonces va a ser r una constante. Nosotros vamos a utilizar en esta parte, para ver cómo es que varía el periodo con respecto a nuestro R, vamos a usar la sumatoria de fuerza en el eje R, ¿ok? Que era esta ecuación que teníamos acá, la cual habíamos hecho en la parte A. De acá, si estamos trabajando en una órbita circular, entonces R derivado dos veces claramente se va a ir a 0, ¿cierto? Entonces vamos a tener esta expresión de acá. A partir de esta, nosotros podemos despejar θ punto, el cual corresponde a la velocidad angular, ¿cierto? Ahora, nosotros recordamos que tenemos una fórmula que nos vinculaba a nosotros la velocidad angular con el periodo, el cual decía que el periodo era igual a 2pi partido omega. Y dado que omega en este caso va a ser θ punto, entonces simplemente reemplazamos, ¿cierto? Y nos va a quedar finalmente que el periodo va a ser igual a 2pi por la raíz de m por r partido en a. Entonces bastante simple, ¿cierto? Tal vez un poco complicado, o puede llegar a ser tal vez no muy claro de dónde, como el hecho de usar esta fórmula de acá, pero tienen que tratar de pensar siempre de ese tipo de cosas. Me están diciendo que es una órbita circular, entonces r es constante. Traten de encontrar esas condiciones, ¿sí? Y si no, bueno, ojalá traten de jugar con estas ecuaciones, porque igual no son muchas más, ¿cierto? No hay tampoco que inventar tantas cosas, simplemente usar lo que ya hemos hecho. Vamos, para esta misma pregunta, la segunda parte nos dicen que calculemos la energía de esta órbita circular. Entonces,
Nosotros tenemos que nuestra ecuación de energía siempre va a ser esta que está acá, bastante familiarizado, ¿cierto? Ahora, como estamos en una órbita circular, entonces R punto va a ser 0 y entonces toda esta expresión se va a 0, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a tener que la energía va a depender de estos dos factores que están acá. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a reemplazar L sub 0 acá como MBR, ¿cierto? Y al cuadrado nos va a quedar como se muestra acá. Además, nosotros sabemos que nuestro potencial va a ser A por R, que nosotros ya lo habíamos calculado antes, ¿cierto? Lo habíamos calculado al principio del ejercicio. Así que tenemos una expresión para la energía que viene dada por esta que está acá. Ahora, nuevamente, nosotros queremos llevarlo a parámetros que sí conocemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esta velocidad vamos a usar el mismo cambio que habíamos hecho antes en la parte de conservación de momentum y lo vamos a reemplazar por θ punto por r. Dado que está al cuadrado, ¿cierto? Nos va a quedar tal como se muestra acá. De la parte anterior de esta misma pregunta, habíamos estipulado, ¿cierto?, que usando la sumatoria de fuerzas en el eje radial, si es que estábamos trabajando en una órbita circular, entonces R derivado era R derivado 2 veces era 0. Y nos quedaba esta expresión que está acá para la sumatoria de fuerzas. Ahora, si se dan cuenta, ese MR por θ punto al cuadrado lo podemos formar fácilmente acá, ¿cierto? Entonces, si es que separamos esto y ese R que está al cuadrado lo separamos, vamos a tener exactamente lo mismo. Entonces lo reemplazamos y vamos a tener R por A partido en 2, ¿cierto? Más AR. Todo eso lo sumamos y nos va a quedar finalmente que la energía va a ser igual a 3 medios de AR. Entonces, cabros, para este tipo de ejercicio es muy importante que vayan viendo lo que ya han usado, ¿sí? Es mucho de reciclar las mismas ecuaciones que eh, ya hemos calculado anteriormente. De hecho, es muy secuencial, muy receta de cocina. Les van a ir pidiendo cosas que van a necesitar para la siguiente pregunta, ¿sí? Finalmente, para la parte D, nos piden identificar el potencial efectivo y graficarlo, que es exactamente igual lo que habíamos hecho en la pregunta anterior. Entonces, nosotros recordamos que el potencial efectivo correspondía a esta expresión, que era, ¿cierto?, el potencial que está del lado derecho, ¿cierto?, más la energía asociada al momentum angular. Entonces lo graficamos exactamente igual, tenemos que ese AR, ¿cierto?, corresponde a esta asíntota que está acá, y recordamos que lo que habíamos hecho, que si es que analizamos para los valores de R que ingresan a esta ecuación, ¿cierto?, los que van acercándose a 0, ¿cierto?, hace que el potencial efectivo aumente, o sea, nunca tocando, ¿cierto?, el eje Y, ¿cierto?, que corresponde al resultado del potencial efectivo. Y a medida que desde el 1 en adelante, ¿cierto?, empezamos a meter valores de R muy elevados, entonces este término tiende a pegarse a la asíntota, ¿cierto? Así que exactamente el mismo bosquejo que habíamos hecho en la parte anterior. Recuerden, este que está acá va a ser el eje del radio, ¿cierto? Y este va a ser el del potencial efectivo. Ya. Además, nos preguntan si es que este potencial admite órbitas no circulares. Entonces, acá a la derecha, yo les pongo cómo calcular el radio o el punto de equilibrio para una órbita circular, tal como en el ejercicio anterior, ¿cierto? Recordemos que para un punto de equilibrio teníamos que la derivada del potencial, ¿cierto?, tenía que ser igual a 0, ¿cierto?, al evaluarlo en ese punto de equilibrio. Entonces hacíamos exactamente lo mismo, a esta derivada la igualábamos a 0 y podíamos despejar nuestro radio de equilibrio. No lo preguntan, en todo caso, en esta pregunta, pero no está de más calcularlo. Y tenemos que es esta expresión que está acá. Ahora, claramente este radio es un círculo, ¿cierto? Porque todo lo que está dentro del paréntesis es constante. Tenemos A constante, ¿cierto? M constante y L sub 0 constante. Pero nos están preguntando si este potencial admite órbitas no circulares. Analicemos bien la función o el bosquejo que acabamos de hacer. ¿Y qué significa? Tenemos entonces que el eje
Y, perdón, se me borró, el eje Y correspondía al potencial, ¿cierto? Efectivo, y el eje X en este caso corresponde al eje radial. Entonces, para cierto potencial, ¿cierto? Para cierto nivel de potencial que va a ser acá, nosotros tenemos que corresponde a un radio, que corresponde a la órbita circular, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa si es que queremos ver potenciales, o sea, órbitas que tengan más energía? Por ejemplo, vámonos a este nivel que está acá. Vamos a tener que para alcanzar este nivel, ¿cierto? Este nivel de energía, vamos a tener dos soluciones. Tenemos este que está acá, ¿cierto? Y este que está acá, que de hecho corresponden a diferentes radios, si se dan cuenta. Entonces tenemos acá el radio 1 y el radio 2, para los cuales tenemos exactamente el mismo nivel de energía. Y como tenemos radio 1, radio 2, entonces vamos a decir que tenemos diferentes soluciones, ¿cierto? Para encontrar el mismo potencial y decimos que como tenemos diferentes radios para la misma órbita, entonces decimos que sí acepta órbitas no circulares. Finalmente, cabros, para que vean cuánto hemos aprendido en esta ayudantía, vamos a resolver el control que les hicieron sobre esta materia, ¿ok? Entonces, el control decía que consideren un cuerpo de masa m restringido a moverse sobre un plano, ¿cierto? Bajo la acción de la fuerza que corresponde a una función de r en r tongo. Además, nos dan que la aceleración y el momentum corresponden a estas expresiones que están acá, ¿cierto? La de la aceleración ya esa sí siempre nos la van a dar, la de momentum no es tan importante que nos la den porque sabemos cómo calcularla, ¿cierto? Nosotros recordamos que era esta parte que está acá la que había que formar usando la relación entre velocidad lineal y velocidad angular. En fin, nos piden demostrar que L sub 0 es una cantidad conservada. Entonces, ¿cómo lo hacíamos? Fíjense, tenemos que a nosotros nos dan que la fuerza, ¿cierto? Solamente tiene un componente en el eje R tongo, el cual corresponde a F. Ni siquiera, para este ejercicio, ni siquiera nos importa cuánto vale F. Nosotros vamos a estipular, ¿cierto?, nuestras ecuaciones de movimiento, la sumatoria de fuerza en el eje radial y la sumatoria de fuerza en el eje teta, ¿cierto? Entonces, esta que está acá, este componente, queda para el eje radial y el otro queda en 0. ¿Cierto? Todo bien. ¿Cómo demostrábamos entonces que L sub 0 era una constante? Nosotros teníamos que agarrar nuestro L sub 0, ¿cierto? Y nosotros sabíamos que si este B que está acá lo podíamos reemplazar, ¿cierto? Por la relación que teníamos con la velocidad angular y nos queda tal como se muestra acá. Que por lo demás, para este ejercicio nosotros ya nos los daban en el enunciado. Pero no está de más repasarlo. Ahora, ¿cómo sabíamos si es que este momentum era constante? Fácil, porque todas las constantes derivadas tienen que ser 0, ¿cierto? Entonces, si es que nosotros derivamos, nos tiene que dar 0. Entonces derivamos con cuidado y nos va a quedar esta expresión que está acá. Y de acá, nosotros sabemos que este término, ¿cierto? El que voy a poner con rojo, perfecto, es este mismo que está acá, ¿cierto? Entonces es 0, por lo tanto todo L sub 0 derivado es 0, por lo tanto L sub 0 es constante. Así que mucho ánimo, espero que les vaya muy bien en la prueba. Recuerden, cualquier consulta que tengan, no duden en escribirme e intentaré responderle en la brevedad. Saludos.